Buenas tardes a todos. Gracias por venir a este acto. En primer lugar, yo quiero agradecer a la librería Leo de Valencia su presencia y la colaboración, pues gracias a ella podemos contar con los ejemplares de la obra que hoy vamos a presentar, puesto que la edición ya se encuentra agotada y por lo que me decía su autor esta mañana, en Barcelona también está agotada. Y solo la podéis adquirir de momento los ejemplares que quedan a través de la librería Leo. El autor del libro que vamos a presentar es de sobra conocido por todos nosotros. Y si quedaba alguien que no lo conociera, después de estos 5 minutos espectaculares de su intervención, en la mesa de debate de nuestras pasadas jornadas tributarias del mes de septiembre en la ciudad de Elche, con más de 2,5 millones de entradas en el YouTube, seguro que ya saben todos quién es el profesor Gay de Llévana. Su currículum es impresionante. Nos llevaría media tarde detallarlo. Es doctor en Economía y en Derecho, autor de innumerables trabajos, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona. Es raro que un día no aparezca a través de cualquier canal de televisión o de radio de todas las tendencias y colores. En los medios de comunicación está más que solicitado, y a mi modesto entender, por 3 aspectos fundamentales. Primero, por su sabiduría y la dedicación a los trabajos que desarrolla, su gran facilidad de palabra y una exposición perfectamente entendible con su adaptación al auditorio al cual se dirige, y sobre todo por su sinceridad al decir lo que piensa, sinceridad que le otorga su independencia. Allá por el año 91-92, no recuerdo exactamente la fecha, en unas jornadas tributarias que se celebraban en Ciudadela, Menorca, organizadas por la Asociación de Técnicos Tributarios de Cataluña y Baleares, tuvimos la ocasión de escuchar y disfrutar por primera vez de una ponencia del profesor Gay. Asistíamos Cristóbal Tarín y yo como invitados de esta querida asociación hermana, y tal fue el impacto que nos causó que decidimos proponerle que participara en jornadas tributarias, que aceptó de buen grado. Y desde entonces su presencia ha sido continua entre todos nosotros, ha colaborado con artículos en nuestro boletín digital. En definitiva, ha habido muy buen feeling entre José María Gay y nuestro colectivo. Hasta tal punto que en el año 1999 la asociación acordó nombrarle asociado de honor, haciéndole partícipe de nuestra admiración y cariño y respeto en una entrañable velada en la Masía de Campo Aníbal, en el transcurso de la cual se le otorgó su nombramiento, pasando así a formar parte de nuestro cuadro de honor. Yo personalmente me considero amigo de José María. No solo hablamos de fiscalidad y economía, también lo hacemos de nuestra otra pasión, el fútbol. Él del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Siempre que tiene ocasión lo manifiesta con orgullo. Y yo del Valencia Club de Fútbol, aunque esta temporada ninguno de los dos equipos está para echar muchos cohetes. En su libro le dedica 2 capítulos al fútbol, erótica futbolística en clave económica, analizando e interpretando, y el fútbol no siempre juega en Wall Street, Liga de las Estrellas. Y por supuesto, no me puedo olvidar del tenis. Me tiene lanzado un reto que yo voy tratando de eludir, pero al final no voy a tener más remedio que afrontarlo y asumir las consecuencias. He tenido la suerte de intervenir en varias ocasiones en su espacio semanal de Intereconomía en Radio Barcelona, Economía entre amigos, y os puedo decir que es tan enriquecedor hacer radio con él como escucharle en sus ponencias, que son verdaderas clases magistrales. Podría contaros innumerables anécdotas vividas a través de todos estos 20 y tantos años, pero hoy estamos aquí para presentar y hablar de su libro España se escribe con E de endeudamiento. Y ante todo quiero agradecerle la amabilidad que ha tenido de aceptar que la presentación del libro se la hagamos aquí, en la sede de nuestra asociación, a la que me consta quiere. Me he leído su libro. Merece una segunda lectura más sosegada para poder desgranar sus acertados análisis, la infinidad de datos que ilustran sus cuadros de balances, todos ellos incontestables, que nos hacen reflexionar del por qué hemos llegado a esta situación. Conocido es que en este país, todavía llamado España, debe cambiar su rumbo. El actual solo nos lleva a un precipicio irreversible
y, como el profesor José María Gay bien dice en su libro, en varios párrafos demoledores. Y cito textualmente: el ansiado y nunca bien ponderado ni valorado estado de bienestar igual degeneró en un estado parasitario y de enchufismos carpe diem, volaron dignos y encomiables valores. Y en otra de sus citas, a nuestra clase política de estos últimos años le ha faltado preparación, cultura económica, saber financiero y demasiada responsabilidad en su quehacer. Y a algunos de sus representantes les han sobrado intereses mezquinos e ínfulas filibusteras. Este libro bien merece la pena leerlo, adentrarse en su contenido, en su mensaje, admitir que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad para enderezar el rumbo y, desde luego, transmitir a nuestros políticos que muy por encima de sus ansias electorales estamos los ciudadanos. El esfuerzo debe encaminarse a alcanzar un estado de bienestar reconcedido. Ya nada volverá a ser como antes. Y si para conseguirlo esto debemos de adoptar decisiones valientes, hagámoslo. Como todos vosotros habéis venido a ver y a escuchar al profesor Gay, yo le voy a ceder la palabra. Solo me resta decir que la acertada dedicatoria del libro refleja la calidad humana de su autor. Al terminar este acto se servirá un vino de honor y todo aquel que lo desee puede adquirir el libro y pedirle al profesor Gay una dedicatoria. Muchas gracias. Bueno, yo de verdad, gracias Arturo por acogerme aquí y gracias también por poder estar aquí, gracias a todos ustedes por haber venido. Por tanto, para mí es una satisfacción presentar el libro que, bueno, tengo que decir que en estos momentos, cosa que a mí me sorprendió, es el número 1 de ventas en España. Por tanto, quiero decir que para mí me he quedado auténticamente extasiado cuando ayer Deusto dio a comunicar que según Nielsen era el número 1 de ventas y, bueno, me he quedado impresionado porque nunca hubiera podido pensar que un libro sería, no sé si será un día, una tarde, una noche, pero el número 1, bueno, ya está. Y esto es algo importante porque quiere decir que por primera vez el número 1 de ventas no es un libro de fútbol. Por tanto, también quiere decir que hemos conseguido una proeza, que es que tenemos ya situada la economía al mismo nivel que el fútbol. Por tanto, esto es importante y entonces quizás aquí lo bueno es haber ensamblado la economía con el fútbol y de paso las cuentas públicas. Por tanto, tenemos la lectura. Yo no les voy a hablar del libro porque si yo les hablara ahora del libro, pues claro, volvería a decir cosas que ya he dicho durante los 2 últimos años, que es el nivel de endeudamiento, tremendo, que les hablaría también de lo que es la situación de las finanzas públicas, en donde realmente creo que no ha habido nadie que actuara con un poco de juicio, ni en su sano juicio, en donde hemos tenido una clase política, y me sabe muy mal decirlo, que nos ha llevado al camino de la deriva totalmente, que vamos a pasar muchísimos años para pagar esta deuda, que la deuda en estos momentos está prácticamente en el 100% del Producto Interior Bruto. Esta es la realidad al día de hoy, que hay unos números que no se van a poder cuadrar a través de lo que es un aumento de impuestos, y con el IVA y con el IRPF esto no se va a poder cuadrar, que tenemos un volumen de gasto público sobredimensionado y que además, también como explico en el libro y he explicado durante mucho tiempo, esto no solo es, digamos, un problema de papá y Estado, sino también de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de las diputaciones, y al final uno llega a la conclusión de que realmente no sabe si se necesita tanto para funcionar, y yo creo que no necesitamos tanto para funcionar, sino que con mucho menos podríamos. Quizás llego a la conclusión de que me sobra el Estado. Cuando digo que me sobra el Estado, cada vez estoy más convencido y pienso que el Estado se ha convertido en lo que sería, digamos, pues un monstruo para la sociedad, y la sociedad, creo que el Estado nace de la sociedad, por tanto creo que la sociedad tiene que destruir el Estado. Cuando digo que la sociedad tiene que destruir el Estado, lo digo en un sentido positivo. Por tanto hay que destruir este modelo de Estado y hay que construir un nuevo modelo de Estado, porque, y se lo digo de una manera muy sincera, esto todavía yo no lo sabía, pero bueno, si hago ahora una revisión lo añadiré del libro, pero es que, claro, si estamos ante un Estado que en un año ha aprobado 27 decretos leyes, el gobierno, por tanto quiere decir que el Estado de Derecho se ha perdido, y si en estos momentos, en el último año, se han hecho 55 modificaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, entonces quiero decir que hay algo que falla aquí. Al día de hoy no hay nadie que se
sepa cómo está el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y esto es lo peor que le puede pasar a un ciudadano. Y entonces está en una situación, digamos, de indefensión. Pero ayer yo leí en el Confidencial algo más grave. En estos momentos en España hay vigentes 100.000 leyes, 100.000 leyes. Con lo cual, 100.000 leyes son 65.000 más 35.000. Cuando digo ley, por ley entiendo ley en minúscula, por tanto, todo tipo de disposición. Por tanto, yo se lo digo de verdad, este Estado hay que destruirlo. Es decir, un Estado que tiene 100.000 leyes es una merdeta de Estado, me explico, es decir, es un Estado que no sirve para nada. Por tanto, un Estado con una ley o con dos leyes tendría que funcionar. Bueno, esta es una reflexión. Como el tema adquiere una seriedad, entonces me voy al fútbol, ¿de acuerdo? Lo digo porque, claro, entonces, y prefiero hablar del Barça y el Madrid, y así de esta manera todos aprovechamos, vemos los modelos, modelo de cantera, modelo de cartera, calculamos productividades económicas, etcétera, y entonces con esto aprovecho también para decir al final de ese capítulo, digo, hombre, y oiga, una cuestión que nos dicen siempre, que si los economistas estamos diciendo aquí los fallos y todo esto, bueno, pues quede constancia de algo, que esto yo siempre lo he hecho. Por tanto, si tú vas analizando la situación económica y financiera, realmente sabes dónde estás. Y desde luego, yo creo que hay que aprender mucho de lo que han sido estos años de pelotazo inmobiliario, en donde el pelotazo inmobiliario ha sido una parte, pero de un pastel en donde hemos hecho operaciones corporativas sin ton ni son, y nos hemos endeudado, se han endeudado las familias, las empresas, etcétera, pero al final, cuando yo, por ejemplo, estaba examinando pues grandes compañías que cotizan en bolsa, realmente me doy cuenta de que habíamos entrado en lo que era un disparate de las finanzas, unos endeudamientos morrocotudos, unas deudas a corto plazo brutales, una bajísima capitalización, unas cuentas de resultados que aquello no acababa de cuadrar. Yo, por ejemplo, una de las cosas que aquí me llama la atención, cuando luego voy releyendo el libro, que la verdad sea dicha todavía no lo he podido releer, bueno, leer con la tranquilidad que querría, porque no he tenido oportunidad, imagino que estas navidades sí, pero los originales estaban revisados, vueltos a revisar y tal, y es cuando empiezo a leer, digo, uy, aquí este párrafo ya lo cambiaría, pero bueno, ya déjalo de esta manera. Pero es que encontrarme con empresas inmobiliarias que el 55% de sus ingresos se destinaba a cubrir gasto financiero, con lo cual cuando yo, por ejemplo, en clase les digo a mis alumnos que cuando vean una empresa que tiene un 5% de gasto financiero sobre ingresos, es una empresa que es un petardo. Por tanto, quiere decir que huyan, pero claro, si tú tienes una empresa que el 55% de tus ingresos, eso constituye gasto financiero, quiere decir que es auténticamente inviable. Por tanto, yo creo que hemos vivido unos procesos de inviabilidad auténticamente muy extremos, y sobre todo lo peor es que nadie ha actuado. Es decir, y me sabe mal decirlo, tenemos una Comisión Nacional del Mercado de Valores que no sirve para nada, tenemos un Banco de España que no sirve para nada, los inspectores del Banco de España alertaron en el año 2006 al vicepresidente económico del gobierno de que esto iba a estallar, que se estaba formando una burbuja impresionante. El vicepresidente económico del gobierno a la sazón, Pedro Solbes Mira, no hizo caso, no contestó. En aquel momento estaba enfrascado dando el ok a una operación que era la compra de una empresa energética española, la número 1 Endesa, por capital extranjero, por Enel, en concreto compañía italiana, y al día de hoy, pues evidentemente Pedro Solbes Mira es consejero de Enel, con lo cual quiere decir que él pues está muy bien situado, cobra pues sus buenas prebendas, y Elena Salgado, que fue la sucesora del amigo Solbes, es consejera de Enersys, con lo cual quiere decir, Enersys es la filial de Endesa para Latinoamérica, con lo cual quiere decir que en definitiva, dices, bueno, y tú las ves pasar por aquí, y ves que mañana Rodrigo Rato estará en la audiencia, y ves que ha pasado por aquí medio Consejo de Ministros, y el otro el cuñado del no sé qué, y ves que la otra empresa tiene que hacer una reducción de plantilla, y ves que la presidenta de esta empresa es la exmujer de tal, y ves que aquí está el cuñado y tal. Entonces dices, bueno, hay un momento en el que realmente el pueblo estamos aquí de alguna manera como esclavos, ¿no? Como esclavos en el sentido de que nos van a vender como a peso de esclavo, que nos están vendiendo cada vez más impuestos, cada vez menos prestaciones sociales. Bueno, y esto es hacia dónde vamos. Bueno, esto es el libro. En el libro hay más cosas, porque también me gusta hablar del IBEX 35, me gusta hablar de empresas, y me gusta hablar de lo que son para mí referencias positivas, es decir, lo que yo creo que son empresas que suman, de las que tenemos que aprender. Hay una que me gusta mucho, que es una empresa familiar que cotiza en bolsa, que se llama Inditex, y hay otra empresa que a mí me gusta mucho, que además la tomo como referencia, que es Mercadona. Mercadona es una empresa de la cual yo creo que Valencia se tiene que sentir muy orgullosa, en donde precisamente el presidente es el amigo Juan Roig, la vicepresidenta es la señora Herrero, y los vocales del consejo son la Roig Herrero, 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 luego está Roig Fernando, el hermano, luego hay una
amigo de Juan de toda la vida, y luego de secretaria hay la otra Roche Herrero, lo cual quiere decir que en definitiva los consejos de administración pues transcurren tranquilamente en lo que sería el ámbito de la empresa, pero lo que no se haya completado se culmina el domingo en torno a la mesa del matrimonio Herrero Roche Herrero, ¿no? Por lo tanto quiere decir que es empresa familiar. Pero claro, hay que mirar cuál es el proceso que ha seguido Mercadona. Y Mercadona es una empresa que cada año ha ido invirtiendo, la conozco muy bien porque además este año, ayer acabé con mis queridos alumnos de análisis el estudio del sector de la distribución alimentaria, en donde hemos ido comparando las grandes empresas de distribución alimentaria, y entonces veíamos de cada una la evolución y veíamos cómo Mercadona crecía en metro cuadrado, crecía en ventas, crecía en facturación per cápita, crecía en número de empleados, a diferencia de lo que era el sector, y además con algo muy importante. Mercadona es una empresa que tiene un beneficio de 696 millones de euros antes de impuestos y que destina pues 200 y pico, casi 300 millones al pago del impuesto sobre sociedades. Le queda neto 474 millones de euros, y de estos 474 millones de euros del último año, una parte, que es casi todo, lo destina a reservas, y evidentemente los ROIs tienen su dividendo. En cambio, Telefónica, por ejemplo, es una empresa que tributa efectivamente en España un tipo inferior al 5%. Esta es la realidad. Es decir, quiere decir que mientras que la empresa, la pequeña y mediana empresa, están pagando religiosa y escrupulosamente los impuestos y están contribuyendo al sostenimiento del gasto público, las grandes empresas del IBEX 35 están escamoteando el pago de impuestos. Esto es lo que hay, esta es la realidad. Es decir, es una realidad evidente y que además contrastable e incontrovertible en base a los datos que las propias compañías presentan. Entonces, ¿esto a dónde me lleva? Hombre, me lleva a que la empresa familiar es el motor de la economía española, a la cual no se le puede castigar, y en la medida que castiguemos a la empresa familiar con cada vez más corsés, con cada vez más perjuicios, estamos matando a la economía española. Este es el que no tiene financiación, este es el que tiene que llegar a final de mes como puede, este es el que no despide, este es el que sostiene los puestos de trabajo, y esto es lo que yo quiero destacar. Estábamos con una persona hace unos momentos que se emocionaba cuando leía las páginas, Arturo estaba estudiante, de la empresa familiar, por ellas, con ellas y en ellas. Es que yo creo que la empresa familiar es la razón de ser de este país, y Estados Unidos es tan grande porque en Estados Unidos hay un predominio de la empresa familiar, a la cual se mima, se quiere y se le dan todo tipo de facilidades, y aquí no. Aquí hay que decir que se va descaradamente a matar a la empresa familiar. Esta es la realidad, y no lo digo por gobiernos de un color o de otro, todos en general van en contra de la empresa familiar. Y yo soy catalán y hablo desde Cataluña. Al día de hoy en Cataluña se ha aprobado un impuesto sobre los depósitos bancarios. Este lo va a pagar el contribuyente, evidentemente. Luego hay un impuesto que se va a pagar también sobre las bebidas refrescantes también, es decir, que tengan azúcar. Por tanto, quiere decir que Coca-Cola Covega ya se ha ido de Barcelona a Madrid. Por tanto, quiere decir que si queda alguna empresa de bebida refrescante también se va a ir. Hay un incremento de presión tributaria en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que sube el tipo al 10%. El impuesto sobre sucesiones vuelve. El impuesto sobre el patrimonio, pensando en el pobre tío que ha ahorrado, que es el tío que fomenta la economía española, el ahorro, la inversión, también se le va a castigar. Bueno, total, que oiga, yo cada vez más estoy de acuerdo con Gerard Depardieu, y me planteo, cosa que yo no había hecho hasta ahora, me planteo sinceramente el solicitar quizás el estatus de apátrida. Es decir, no sé si me voy a Nueva York y digo, oiga, yo quiero ser apátrida y quiero tributar en la ONU, y ya está, y quiero, bueno, no sé cuál va a ser la situación de la apátrida, porque yo no recuerdo que en el residente y no residente se regule la figura de la apátrida. Por tanto, quiero decir, igual renuncio a la patria, que esto es lo que se está consiguiendo. Acabo el libro con el fútbol, y me gustaría, antes de comentarles alguna cosa, porque me parecía que presentar el libro no era, digamos, del todo de recibo, entonces voy a dedicar media horita a hablar de lo que va a ser España en el próximo año 2013, que será ya la España con las consecuencias de la intervención de la Troika. Por tanto, no es para que se desanimen, sino que en definitiva, como tenemos la gran ventaja de estar en una séptima planta, tranquilamente ustedes cuando salgan, quiero decir que ya de alguna manera saben pues por dónde y eligen por dónde quieren salir. Pero
no. El libro acaba con, como decía muy bien Arturo, con el fútbol que no siempre se juega en Wall Street, y efectivamente eso es así. Yo soy del Español y no sabemos si, bueno, si se paga o no se paga, concurso de acreedores, y si Hacienda nos va a embargar o no nos va a embargar, porque llevamos negociando y mareando la perdiz. El Depor sí que sabemos que ya le han embargado, ya sabemos cómo está, ya sabemos los resultados, y esto va a ser lamentablemente, digamos, el triste sino de una gran parte del fútbol español que ha vivido por encima de sus posibilidades y que seguramente no podía vivir en la primera división, y que tenemos que ir a otra segunda división o a una división, digamos, de honor, pero que sea de menos honor. Por tanto, esta es la realidad. El libro ya estaba escrito, y yo me propuse que el día 2 de septiembre, cuando volvíamos desde Menorca, de mi refugio en Menorca, estar tranquilo ya con el libro, y aquello de empezar a revisar, a retocar, a mirar un cuadro y el otro cuadro, y entonces cogimos una travesía que era, a mí me gusta siempre volver de Menorca, pero hacerlo con a la antigua usanza. Es decir, mi hijo dice: papá, ¿no podríamos coger un avión y en media hora estamos en Barcelona y tal? Pues no. Es decir, nosotros volvemos en barco, y volver en barco tiene una liturgia. Hay que empaquetar las cosas de casa, hay que recoger la casa, hay que cargar el coche, hay que movilizarse pronto por la mañana, hay que llegar al puerto, hay que ponerse en la cola del puerto. Nos encontramos como siempre a las mismas caras: hombre, ya se ha acabado, volvemos, tal cual. La realidad de las vacaciones. Y entonces ya embarcamos en el barco, y cuando estamos saliendo del puerto de Mahón hacemos aquellas fotografías que llevo 35 años haciendo, es decir, siempre la misma fotografía, el mismo sitio. Y mi hijo dice: papá, y ahora la casita aquella dentro del mar. Efectivamente, esa foto que toca. Y ahora el barco este que sale, si es el mismo barco, pues sí señor. Y entonces las pongo y soy feliz y tal. Y entonces el barco ya va enfilando, y encara ya lo que sería la costa norte de Menorca, dirección Golfo, y dirección Golfo de León, y dirección Barcelona. Pero este año, al salir, mi querida mujer y santa mujer que está aquí soportándome siempre, dice: ay, mira qué bien, pasamos por casa. Y digo: ay, si pasamos por casa quiere decir que vamos por la costa sur, por tanto no por la costa norte, con lo cual quiere decir que hay un fuerte oleaje. Coño, un fuerte oleaje. Aquello era prácticamente, no era tormenta, pero unas olas aproximadamente. Yo decía a mi mujer: no, hombre, tampoco y tal. Creo que eran de 4 o 5 metros. Va el barco aquí, el barco allí, veías a la ola, no por arriba el barco, pero casi tal. Sensación tremenda. Aquello se movía, la gente vomitando, la gente gritando, los niños llorando, todos devolviendo y tal. Y yo había dicho: yo vuelvo el día 2 de septiembre, pero el prólogo del libro, el sucinto introito estará hecho. Y yo allí puse el ordenador, que ponerlo en un barco de Transmediterránea es una mesa, digamos, pensada en el siglo pasado, no en el anterior. Entonces yo estaba allí tranquilamente y tal, con la mesa que te tienes que poner así, no está pensado para el ordenador, e iba escribiendo. Y mi mujer: pero yo no lo entiendo, qué valiente que eres, qué héroe que eres. Y yo seguía ahí impertérrito escribiendo, y esto es lo que escribí todo el prólogo, 6 o 7 páginas de introducción para que la gente se sitúe y tal. Y al final acabo diciendo: tormenta, tormenta. Y la gente, pero de verdad, vomitando. Y yo salí algunos momentos, iba por los pasillos del barco, me iba agarrando, pam, aquello, pam, pam, pero aquello no borracho, borrachísimo, pam, pam, la gente, bueno, tremendo y tal. Y yo seguía aguantando, escribiendo impertérrito y tal. Y entonces es lo que digo aquí. ¿Por qué? Porque yo sabía que aquel barco estaba bien dirigido, y estaba dirigido por un capitán de Transmediterránea, y que Transmediterránea es una compañía seria. Y yo me acercaba y yo veía la tripulación, y veía que la tripulación estaba hablando tranquilamente. Yo decía: si estos están hablando tranquilamente y el capitán sigue con su rumbo firme camino de Barcelona, es que llegaremos a Barcelona, tocaremos tierra firme y aquí no habrá ningún problema. Con lo cual, finalmente, efectivamente, oleaje, 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 y llegamos y vimos, ya se divisaba Barcelona. He aquí la tierra firme. Empezó a amainar la tormenta, empezó ya el oleaje a suavizarse, y finalmente entramos en el puerto de Barcelona. Mi mujer decía: santa mujer, no le entiendo cómo has aguantado. Porque yo he creído en el capitán de Transmediterránea, porque él sabía lo que se hacía, y si él había emprendido el rumbo hacia Barcelona, sabía que llegaría a Barcelona.
Yo solo querría de presidente del gobierno al capitán de Transmediterráneo. No asustó a nadie. Y en su caso la tripulación decía, hay oleaje, pero aquí no pasa nada. Saldremos, sí señor, y salimos. Esto es lo que yo le pido. Entonces, a partir de aquí, pues esto es lo que yo querría tener confianza. Lamentablemente la pregunta es, ¿tienes confianza? Yo no tengo confianza. Bueno, por tanto, ¿qué pasa? Que habrá esperanza, pero que todavía hemos de sufrir. Arturo, quiero darte las gracias por lo que ha sido este acogimiento, esta hospitalidad de la asociación, que también es parte de mi vida, mi querida asociación. Arturo. Bravo. Muchas gracias, José María, por habernos hecho pasar este rato tan agradable. Y yo ruego que no os vayáis, tenemos un vino de honor, entonces, por favor, pues todo aquel que lo desee, que tenga el libro del profesor Gay y quiera que se lo dedique, pues creo que estás a disposición de todo el equipo. De todos, muchas gracias por haber venido, gracias. Además, piensen que estas navidades son las navidades de España, se escribe con el ¿eh? ¡Bravo! ¡Ay! Bueno, bien ahí, gracias. De Gandía, hombre, orgullo de Gandía. Oye, si no venía de ropa, en una entrañable velada en la Masía de Campo Aníbal, en el transcurso de la cual se le otorgó su nombramiento, pasando así a formar parte de nuestro cuadro de honor. Yo personalmente me considero amigo de José María. No solo hablamos de fiscalidad y economía, también lo hacemos de nuestra otra pasión, el fútbol. Él del Real Club Deportivo Español de Barcelona, siempre que tiene ocasión lo manifiesta con orgullo, y yo del Valencia Club de Fútbol, aunque esta temporada ninguno de los dos equipos está para echar muchos cohetes. En su libro le dedica 2 capítulos al fútbol, erótica futbolística en espectaculares de su intervención en la mesa de debate de nuestras pasadas jornadas tributarias del mes de septiembre en la ciudad de Elche, con más de 2,5 millones de entradas en el YouTube. Seguro que ya saben todos quién es el profesor Gay de Llévana. Su currículum es impresionante, nos llevaría media tarde detallarlo. Es doctor en Economía y en Derecho, autor de innumerables trabajos, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona. Es raro que un día no aparezca a través de cualquier canal de televisión o de radio de todas las tendencias y colores. En los medios de comunicación está más que solicitado, y a mi modesto entender, por 3 aspectos fundamentales. Primero, por su sabiduría y la dedicación a los trabajos que desarrolla, su gran facilidad de palabra y una exposición perfectamente entendible con su adaptación al auditorio al cual se dirige, y sobre todo por su sinceridad al decir lo que piensa, sinceridad que le otorga su independencia. Allá por el año 91-92, no recuerdo exactamente la fecha, en unas jornadas tributarias que se celebraban en Ciudadela, Menorca, organizadas por la Asociación de Técnicos Tributarios de Cataluña y Baleares, tuvimos la ocasión de escuchar y disfrutar por primera vez de una ponencia del profesor Gay. Asistíamos Cristóbal Tarín y yo como invitados de esta querida asociación hermana, y tal fue el impacto que nos causó que decidimos proponerle que participara en jornadas tributarias, que aceptó de buen grado.
y desde entonces su presencia ha sido continua entre todos nosotros, ha colaborado con artículos en nuestro boletín digital. En definitiva, ha habido muy buen feeling entre José María Gay y nuestro colectivo. Hasta tal punto que en el año 1999 la asociación acordó nombrarle asociado de honor, haciéndole partícipe de nuestra admiración y cariño y respeto. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a este acto. En primer lugar, yo quiero agradecer a la librería Leo de Valencia su presencia y la colaboración, pues gracias a ella podemos contar con los ejemplares de la obra que hoy vamos a presentar, puesto que la edición ya se encuentra agotada y por lo que me decía su autor esta mañana, en Barcelona también está agotada. Y solo podéis adquirir de momento los ejemplares que quieran a través de la librería Leo. El autor del libro que vamos a presentar es de sobra conocido por todos nosotros. Y si quedaba alguien que no lo conociera, después de estos 5 minutos